Buenos días amigos, desde Pirineo Sur, en su capital, Jaca, la perla del Pirineo. Una ciudad preciosa que tenéis que venir por acá, aunque solo sea por el tiempo que os dedicamos a vosotros. Hoy vamos a hablar, como hemos dicho, de tres grandes temas para hacer más amena la charla. Que en el fondo no se trata de una charla. Lo que yo deseo, o al menos intento, es que estas sesiones sirvan para que vosotros aprendáis y yo mismo aprenda. Porque no hay mejor manera de aprender que enseñar a terceros. Hoy me decía uno de vosotros que los derivados han llegado a alcanzar una cifra, según algunas personas, de 1,5 cuatrillones, o sea, 1,5 por 10 elevado a 12, o sea, 10 elevado, a 15, que se dice pronto. Es difícil poder dar las cifras exactas porque los bancos siempre han tapado su realidad, especialmente los grandes bancos de inversión de los Estados Unidos, de Japón, de Alemania y de la Citi. Pero la cifra es una cifra singular. Yo personalmente no había oído hablar de cuatrillones todavía en el mundo financiero, pero sin embargo la tecnología ha evolucionado tanto y tan rápido en los últimos 30 años, me refiero al mundo, digamos, de los ordenadores, a las transmisiones de datos, que ¿por qué no va a haber 1,5 cuatrillones de derivados? Los que deberían saberlo y decírnoslo no lo hacen. Por lo tanto, esta es una opinión de un economista americano. Bien, estos días hemos dicho que nuestra obligación es atacar al neoliberalismo porque ha fracasado. No solo al neoliberalismo ejercido por los presidentes de los grandes bancos de inversión y por los grandes, teóricamente, presidentes de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal. No. Estamos hablando de neoliberalismo que ha impregnado todas las universidades del mundo, incluso las chinas, que tiene bemoles la cosa, y que en el fondo suponen financiarizar completamente la economía, dar libertad absoluta a los bancos para que hagan lo que les dé la gana, permitir que no exista control de capitales entre unos países y otros, y por descontado, permitir a los bancos crear dinero de la nada como les da la gana. Esto ha sido el neoliberalismo y por eso ha fracasado, porque hoy día todos los bancos centrales de Occidente, todos los grandes bancos de inversión, incluidos el JP Morgan, el gran Goldman Sachs, que ha manipulado y manoseado y embrutecido cualquier tipo de finanzas dentro de Europa, esa gente que de inteligentes no tienen nada porque ni siquiera llegaron a entender el destrozo que estaban haciendo, esa gente es hora de que tengan su castigo. Y en mi opinión deberían empezar a procesarlos porque en su conducta, al igual que en las de nuestros grandes bancos españoles o franceses o alemanes, especialmente alemanes, se han infringido todos los delitos económicos que existen en los códigos penales de todos los países de Occidente y por descontado de los tratados que nos han obligado a aceptar una forma de ser, de funcionar y de vivir que iba contra todo lo racional. En los últimos tiempos hemos oído desde dos perspectivas diferentes, Estados Unidos y Europa, desde Alemania, una frase terrorífica pero que da a entender con quién nos jugamos los cuartos. En Estados Unidos, un secretario del Tesoro decía en su día: los extranjeros se creen que están para jodernos. Nosotros los joderemos a ellos.
y vaya que lo han hecho. He hablado estos días bastante de la desaparición del patrón oro, que indudablemente provocó en Europa grandes terremotos. Pero hay otro personaje que va en una silla de ruedas, que es el ministro de Hacienda de la República Alemana, que nada más y nada menos ha venido a decir algo así: los sinvergüenzas vagos facinerosos del sur, que viven como cigarras en todos los veranos, mientras nosotros trabajamos como verdaderos macarras, los golfos del sur tienen que estar a nuestras órdenes si queremos salvar a Alemania. Y claro que lo conseguiremos. El ministro de Hacienda alemán mandó a Financial Times en su día un artículo que contestaba a una crítica del secretario de Tesoro americano actual, Jack Lew, un tío inteligente. No me cansaré nunca de deciros que con la gente inteligente, sea como sea, siempre se puede tratar. Bien, en respuesta a un memorándum remitido al Congreso y al Senado americano por Jack Lew, que decía en el fondo: me resulta incomprensible cómo Alemania, que comió de nuestra mano y que salió adelante gracias a nosotros, no entiende en estos momentos que si pudo salir adelante fue porque Estados Unidos desarrolló una política en la que potenciaba la inversión y el consumo en Alemania. Alemania pudo crecer, desarrollarse y casi la hemos convertido en el cuarto imperio de nuevo, el cuarto Reich. Alemania no entiende la macroeconomía, no entiende las políticas económicas, no acaba de entender que al igual que en el mundo, si no hay mecanismos de reestructuración de todos los flujos que se producen internacionalmente, si no hay un mecanismo de reequilibrio en el mundo, si no hay un mecanismo de reequilibrio en Europa, si Alemania no entiende que tiene que hacer transferencias fiscales a los que les compran los BMWs y su maquinaria, Alemania está cometiendo el grave error de no solo perjudicar a toda Europa, incluso a Alemania, sino que está perjudicando a los Estados Unidos de América, el país que les dio de comer en la mano. No consentiremos esto tampoco. Y de hecho ha habido dos avisos a Alemania en los últimos tiempos. Uno directo, otro indirecto. El directo es claro. Señores, ustedes no se dan cuenta que el Deutsche Bank tiene tal cantidad de derivados que prácticamente es el banco sistémico por excelencia de todo Occidente. Al decir el banco sistémico de Occidente, quiere decir que el Deutsche Bank se puede cargar ya definitivamente un sistema monetario internacional y unos bancos que estamos manteniendo con algodones, pero que un fallo del Deutsche Bank se puede cargar todo el sistema monetario internacional. No se lo consentiremos a Alemania y por eso lo denunciamos aquí. Alemania no puede cargarse la banca italiana, por más ilusión que le haga. Alemania no puede pensar que vive en el año 1939. No tiene medios para invadir Italia y no tiene medios para forzar a Italia a una quiebra de su sistema financiero o a tomar unas medidas que pongan a los italianos al igual que se puso a los chipriotas y griegos. Alemania, la Alemania de siempre, da la impresión de la serpiente que deja sus huevos, y estoy hablando de la serpiente que en el año 45, después de perder la guerra, deja sus huevos y resurgen curiosamente ahora, en 2016, cuando los problemas son más importantes en Europa. Alemania se ha cargado a Europa, no hay vuelta de ninguna clase, y Alemania, en mi opinión, no puede seguir en la Unión Europea ni en la Unión Monetaria Europea, entre otras cosas porque ella impide que no haya
impide que haya transferencias a los países que sufren la crisis. Alemania no es que sea un país desinteresado que obra con, como diría yo, con racionalidad, con objetividad, incluso sin el menor egoísmo. No, Alemania es justo todo lo contrario, siempre lo ha sido. Parecida a los franceses, que fueron derrotados, por cierto, por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Derrotados no, pisoteados. En el propio París estuvo Hitler cachondeándose de los franceses. Los franceses, esa inquina que tienen contra los alemanes, les llevó a montar la Unión Europea primero para evitar guerras y la Unión Monetaria después y el euro para tratar de que Alemania no tuviera una moneda más fuerte que el franco francés. En Francia, que hay gente inteligente sin duda de ninguna clase, pero no en los partidos políticos y seguramente tampoco en esas clases que salen de la Escuela Superior de Administración francesa, la fuente de todos los políticos y la fuente de todos los presidentes de empresas francesas, cometió un grave error durante muchos años y hoy día lo está pagando con un crecimiento prácticamente cero en este trimestre y un paro en aumento, con un presidente que es un verdadero inútil o inepto, que lo único que lo caracteriza y lo único por lo que ha podido ser elegido, supongo que por ser un miembro de la gran masonería francesa. Francia está muy mal con su presidenta, al igual que Alemania tiene una presidenta que deja muchísimo que desear. Cuando tú no quieres la libertad para los demás, cuando tú oprimes a los demás, no eres digno de ser presidente de ningún sitio y menos de tu propio país, porque conduces a tu propio país al desastre. Europa está mal, muy mal, y hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta dentro de las charlas que damos estos días. Dijimos, por eso me he puesto la gorrita esta del FBI, tenemos que tomar decisiones que a veces son simplemente negativas, pero que conducen a una situación mejor. Por ejemplo, lo primero que os he dicho, hay que procesar a los banqueros que han cometido delitos. Hay que procesar a los banqueros que abusan de los desahucios. Hay que procesar a los banqueros que ceden sus créditos a gángsters que persiguen a la gente durante toda su vida, en muchas ocasiones provocando el suicidio de la gente. Hay que procesarlos y condenarlos. Hay que procesar a los políticos que se venden a Europa. Habría que procesar a Aznar y a Felipe González por habernos metido en el euro. Habría que procesar a Rajoy y a Zapatero porque han vendido a España por un plato de lentejas. Han permitido que España esté completamente intervenida, sus bancos quebrados, sus grandes empresas cayendo una detrás de otra a pesar de lo que dice la prensa manipuladora española, y en el fondo han impedido que tengamos la soberanía que necesitamos, que es la monetaria, la única que no se puede despolitizar y que la han despolitizado. Ver a Rajoy en Europa sin hablar ni el gallego, ver a Zapatero sentado en un rincón en las reuniones de los consejos de Europa o en las comisiones, es una vergüenza para nosotros. Necesitamos que los mejores de este país, los que saben exactamente lo que pasa en Europa, lo que pasa en España, lo que pasa en el mundo, representen a los españoles para defender sus intereses. Y esto solo se logrará pues cuando el PSOE finalmente se cargue a Rajoy tras derrotarle y machacarle en la investidura, que en el fondo conseguirá algo que España necesita desde hace tiempo. El PSOE ya cayó hace años atrás. El PP puede caer este otoño. Si caen PSOE y PP, caerá el bipartidismo que tanto daño nos ha hecho, que se ha cargado nuestra democracia, que ha impedido que existiera justicia en España y que ha logrado algo impresionante. Un Estado de las autonomías inviable en el que no hay más que ladrones al frente y, por descontado, un país en que la justicia no puede condenar a un presidente de gobierno. Es hora de que la justicia, con sus limitaciones, acelere su trabajo y empiece a procesar a todos los que se lo merecen, antes de que a España nos la hundan todavía más. Quería deciros dos cositas más que también requieren prohibición.
Una, sabéis que existían CDOs. Los CDOs son la madre de la criatura de los derivados. Los CDOs, de los que aquí tenéis una pequeña nota, los CDOs, obligaciones de deuda garantizada, obligaciones que se consideraba AAA y que era falso, obligaciones parecidas a la deuda de los estados soberanos, que se dice que son AAA, la deuda de España es AAA, ¿quién se lo cree? La deuda de Portugal es AAA o AA o BBB. Pero vayamos a los países más importantes. La deuda del Reino Unido de Estados Unidos es AAA. La deuda de Alemania con el Deutsche Bank quebrado y todos sus bancos y cajas quebrados es AAA. Bien, ese es un error salvaje. Si los CDOs, por haber considerado una calificación AAA, o sea, que era lo mismo tener un título de deuda que dinero en contante y sonante, era falso y provocó la crisis de Lehman Brothers y de todo el sistema monetario internacional, pues habrá que ir pensando que los CDOs no pueden seguir existiendo. Los CDOs malos, pero los CDS, verdaderos instrumentos, como decía Buffett o como dice George Soros, verdaderos instrumentos atómicos, bombas atómicas que pueden destruir completamente cualquier cosa que trate con ellos. General Motors pudo quebrar porque los titulares de los CDS se podían enriquecer como no se habían imaginado nunca si General Motors quebraba. Estados Unidos tuvo que apoyar a General Motors para que los CDS no se pudieran ejecutar. Abengoa ha tenido un problema similar por tener derivados. Aún no ha salido adelante y es muy difícil que salga por aquello de que los derivados, digo, matan, no permiten absolutamente nada. O apoyan los estados o están muertas las empresas. Los señores como los Florentino Pérez, los presidentes de Ferrovial y demás, que se van al mundo alocadamente a comprar empresas, endeudándose completamente para comprarlas y cubriendo con derivados estas operaciones y garantizando con las propias acciones de las empresas matriz estos riesgos, son empresas que podrán caer cualquier día y no será porque no lo sepan desde hace tiempo. CDOs peligrosos habría que acabar con ellos, CDS mortales, bombas atómicas asesinas. Ya no se puede entender que en este momento los CDS no estén prohibidos en todo Occidente y en China. No se puede entender. Y si no lo hacen los presidentes de gobierno, sus países, sus ciudadanos deberían denunciar a sus gobiernos por no prohibir los CDS. Son instrumentos mortales que no benefician más que a unos particulares. Soros, que es un elemento, un especulador nato, un hombre que se forró especulando contra la libra y el Reino Unido y que triunfó en esa especulación, reconoce hoy día que no entiende por qué no se resuelve como mínimo el tema de los CDS. Soros es inteligente, y si queréis saber lo que es este mundo de los derivados y del sistema monetario internacional, leer a George Soros. Os dije que hay un pequeño libro traducido al español que merece la pena que lo leáis. También os dije que merecía la pena que leyerais a Varoufakis con todas las críticas que se han hecho de él. También os he dicho que leáis a Mason, un gran elemento que estudia la crisis del neoliberalismo y que busca soluciones para el futuro. Voy a ir terminando simplemente con un poquito de una crítica a los economistas, ¿por qué no? Y a los señoritos que hay en el Ayuntamiento de Madrid y a los bobos que hay en el Ayuntamiento de Barcelona. Veamos. Esta crisis que hemos vivido se debió a que gente muy inteligente desarrolló modelos que fracasaron porque no contemplaban algo tan simple como que el mercado no se corrige a sí mismo. Los señores que están en el Ayuntamiento de Madrid, verdaderos majaderos, al frente de Economía, Hacienda, al frente de Infraestructuras, al frente de Transporte, esta gente tan imbécil que le consulta a la gente y dice que si hay un 2% de peticiones para una cosa concreta la ponen en marcha, eso ya no es peor, eso es peor que un modelo. Los modelos hacen falta, las estupideces no. No, Manuela Carmena, como la Colau, son dos alcaldesas ignorantes a más no poder,
que se cargan todo lo divino y lo humano, y que lo mínimo que deberían entender es que las capitalidades de Barcelona y Madrid permiten que se contrate como gestores, no a un sobrino imbécil o a un argentino de provincias, sino a verdaderos expertos en gestión financiera y empresarial, urbanística, logística y demás, que los hay a cientos y que son honrados y que podrían ayudar a que Barcelona continuara siendo una de las capitales interesantes de Europa. Y Manuela, lo mejor para ella, aparte de poner al frente del ayuntamiento una persona inteligente que coordinará todas las áreas, con un equipo de economistas preparado y sobre todo con expertos honrados, debería tratar de sacar adelante Madrid, ya que ha perdido 2 años prácticamente. La señorita de la comunicación, la Rita Maestre, que se marcha a las reuniones del siglo XXI con la bazofia de la aristocracia española. Que se marche la Rita, que se marche la Manuela, que se marche el obispo de Sigüenza, pero que nos dejen gente experta, conocedora de lo que son las cosas para poder salir adelante. Pablo Iglesias, que es mi último punto, o penúltimo antes de Rajoy. Pablo Iglesias nunca se cargó la posibilidad de hacer un movimiento de cambio en España que acabara con el bipartidismo. No lo ha conseguido porque en el fondo es un pobre majadero, un tío ignorante, un tío que solo vale para hacer teatro, que se acompaña de verdaderos idiotas como asesores, como el señor Bestringe, que pasó del PP al PSOE y ahora ha terminado en Venezuela y luego en Podemos. Con esa gentuza no se puede ir a ninguna parte. Y no digo porque sea malo evolucionar en la vida, pero meter a un asesor como el señor Ferreras, y no le pongo el título que le pongo en todos mis comentarios, que un tío como Ferreras en una televisión pagada y financiada por la vicepresidenta del gobierno de Rajoy, o al menos subvencionada y financiada, una televisión que tendría que estar cerrada, porque oír a los tertulianos que hablan de economía, o al majadero ese que se llama Maruenda y que es propietario de un periódico, y que en el fondo es el cerebro de todo ese montaje repugnante que representa La Sexta, eso no puede seguir así. Y Pablo Iglesias, que se ha juntado con esa gentuza, lógicamente está pagando. Y pagando por algo más, porque es un personaje demasiado débil. O sea, un personaje débil, o tiene la dictadura en el ejercicio de su poder, o tiene una dictadura de estas de provincia, vamos, de terceros países salvajes, o no puede hacer absolutamente nada, puesto que con dictaduras no se puede transformar un país. Pablo Iglesias no entiende el marxismo, no entiende lo que era el asalto a los cielos, no se da cuenta que ha fracasado y que cuanto más tarde en retirarse, más les dolerá a los de Podemos. Es cierto que España necesita que el bipartidismo caiga, para lo cual Rajoy no debe ser investido bajo ningún concepto porque es el presidente del partido más corrupto que ha habido en España, casi tanto como el PSOE. Por lo tanto, Pablo Iglesias sobra en la política española, Rajoy sobra en la política española. El Partido Socialista y el Partido Popular, en mi opinión, deberían ser ilegalizados, solo apelando a la Constitución española y al Tribunal Constitucional. Han hecho cosas tan dañinas, tan perversas, que esos partidos no pueden seguir, que no pasa nada, igual que ocurrió en Italia con Tangentopoli. Los jueces amarraron los cabos de los presidentes y unos huyeron, otros se suicidaron y otros terminaron en prisión. Eso es lo que necesita España. Y por eso solo se puede conseguir con la justicia y, por descontado, procediendo a pensar qué régimen, qué sistema político es el mejor para los españoles en una Europa decadente y en un Occidente que antes o después nos va a dar la gran sorpresa. Una catástrofe financiera impresionante en la que no sabemos qué pasará con las monedas fiat que siguen funcionando todavía. Los bancos tampoco pueden seguir como están. Los bancos tienen que estar a nuestras órdenes porque los hemos financiado y salvado.
Pero no podemos tener a ningún presidente de banco que ve que se le está quebrando y esté desahuciando a la gente. Hay que procesar también a los banqueros españoles. 25 minutos, amigos. Saludos a todos desde Pirineo Sur. Salvemos España.